Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de las relaciones más complejas, diría yo, Y determinantes, sin duda. la que tenemos con nosotros mismos. Y para esta exploración tenemos un material increíble. Súper variado, además. Sí, va desde un cuadernillo de psicología sobre amor propio y límites hasta artículos de neurociencia sobre el poder de la gratitud. También hay guías con ejercicios prácticos y hasta reflexiones de Walter Rizzo. Justo, la misión al final es que salgamos de aquí con un mapa, algo claro y práctico para entender la diferencia entre quererse y valorarse. Y cómo la gratitud puede ser, bueno, una pieza clave en todo esto. Exacto, Y es que esos conceptos que a veces suenan tan abstractos, ¿no? totalmente, Como del libro de autoayuda, claro. pero tienen un impacto muy, muy real en el día a día. Definen cómo tomamos decisiones, cómo manejamos el estrés. Todo. La gran pregunta que vamos a intentar responder con estas fuentes es, ¿y si la clave no es mejorar la autoestima, como nos han dicho siempre, Sino algo más sino cultivar algo, digamos, más profundo? y mucho más estable. Ok, empecemos por ahí, porque esa es la raíz de muchísima confusión. Ajá. Siempre escuchamos amor propio y autoestima como si fueran la misma cosa, pero al leer el material, sobre todo lo de Rizzo, queda clarísimo que no lo son. Para nada. Rizzo lo dice de una forma que casi asusta de lo directa que es. Es muy crudo. La autoestima dice depende de tus logros. Su lógica es valgo por lo que consigo. Por lo que tengo. Exacto. Y claro, eso la convierte en una montaña rusa emocional. Un día estás en la cima por un éxito Y al otro te hundes por un fracaso. Es una base súper inestable. y justo en contraste con eso, el cuadernillo de Gama en psicología pone sobre la mesa el amor propio. Que es la otra cara de la moneda. Totalmente. Ellos lo definen como una aceptación Incondicional. de quién eres. La frase que usan es, amas tu humanidad. Me encanta esa frase. No depende de si te dieron un ascenso o no. Es un ancla, algo sólido. Pero, a ver, seamos honestos. Eso de aceptación incondicional suena un poco... Pasivo. Sí, casi como a resignación. Significa que si hay algo de mí que no me gusta, no sé, mi tendencia a procrastinar, simplemente lo acepto y ya está. Es una pregunta excelente, porque es la objeción que surge de inmediato. Claro, ¿no va en contra de querer mejorar? Pues las fuentes dicen que es todo lo contrario. Aceptar no es decir, soy así y punto. Ajá. Es decir, ok, esta tendencia a procrastinar es parte de mí ahora. No define mi valor como persona, pero es algo que me gustaría trabajar. O sea, actúas desde el cariño, no desde el rechazo a una parte tuya. Exacto. Es como la diferencia entre remodelar una casa porque la quieres y la quieres hacer más funcional. Versus demolerla porque la odias. Qué buena analogía. Y esto me lleva a una idea que me pareció potentísima, la conexión con el síndrome del impostor. Uf, un clásico. Alguien puede tener un currículum increíble, lleno de logros que alimentan esa autoestima, Ajá, la autoestima por las nubes. pero por dentro sentirse un fraude total. A punto de que lo descubran. Eso, dicen las fuentes, es un caso de alta autoestima, pero con un amor propio por los suelos. Es un ejemplo perfecto. La persona con síndrome del impostor basa su valía en el siguiente logro. No. Sí, en la siguiente validación de afuera. Pero como no existe esa aceptación de base, ese amor propio, ningún logro es suficiente. Siempre hay un sí pero. Rizzo lo resume muy bien. Dice que el amor propio te permite ir a por tus metas sabiendo que tu valor como ser humano no está en juego. Qué liberador suena eso. Si el proyecto fracasa, tú no eres un fracaso. Separar el hacer del ser. Wow. Internalizar eso debe ser un cambio de vida. ¿Total? Entonces, si ya entendemos la diferencia, la pregunta del millón es, ¿cómo se construye ese amor propio en la práctica? ¿Cómo se ve en el día a día? Exacto. El cuadernillo de Gama en Psicología habla de varios pilares. El primero, ya lo tocamos un poco, es el autoconocimiento y la aceptación. Y sobre ese pilar es importante decir que el autoconocimiento no es solo hacer una lista de mis virtudes y mis defectos. No es tan simple, claro. Es un proceso más activo, de curiosidad, de preguntarse, ¿por qué reacciono así cuando mi jefe me critica? ¿Qué hay detrás de mi enojo? Es como observarse sin juicio. Exacto, como un científico. Esa curiosidad compasiva, como la llaman, es el verdadero motor. Me encanta ese término, curiosidad compasiva.
El segundo pilar es el diálogo interno. ¿Cómo nos hablamos? Sí. Y esto no es una idea abstracta, ¿eh? Las fuentes de neurociencia confirman que las palabras que usamos, incluso en nuestra cabeza, Ajá. activan los centros emocionales del cerebro. Tal cual. Si tu monólogo interno es, qué tonto fui, nunca hago nada bien, es como darte pequeñas descargas de estrés todo el día. Es como tener un crítico abusivo viviendo en tu cabeza 24/7. Y eso agota. Obvio. La técnica que proponen suena simple, pero es súper profunda. Pregúntate, ¿qué le dirías a tu mejor amigo si estuviera en la misma situación? Claro, a un amigo jamás le dirías, eres un inútil. Jamás le dirías, tranquilo, es un error, a todos nos pasa. ¿Qué podemos aprender de esto? Sí, pero ahí es donde uno se traba. Es fácil decirlo. Para alguien que lleva décadas con ese monólogo negativo, ¿cómo empieza a romper ese hábito? El primer paso no es intentar cambiarlo, sino solo notarlo. Observarlo. Sí, sin juzgar. Durante un día solo presta atención. Ah, mira, ahí está otra vez esa voz crítica. El simple acto de observarla ya crea una distancia. Ya no eres la voz, eres quien la escucha. Exacto. Y en ese espacio puedes empezar a meter una alternativa. No tienes que creértela al principio. Después de un soy un desastre, puedes añadir, casi como un experimento, o tal vez solo cometí un error y puedo intentarlo de nuevo. Es como plantar una semilla. Justo eso. Con el tiempo, esa nueva voz se va haciendo más fuerte. Ok, eso suena más manejable. Y ese diálogo más amable nos lleva al tercer pilar, el autocuidado. Ajá, Aquí me fascinó la analogía del teléfono móvil que usa el cuadernillo. es buenísima. Nos entra el pánico cuando al móvil le queda un 10% de batería y corremos a buscar un cargador. Pero con nosotros, esperamos estar en 1%, Totalmente desbordados. para recién pensar en recargarnos. Y a veces ni siquiera ahí. Me recuerda una semana que tuve hace poco, que estaba irritable con todo el mundo, impaciente. ¿Y no sabías por qué? No. Luego me detuve y me di cuenta de que llevaba días sin tomarme ni 10 minutos para mí, para leer algo que no fuera trabajo o caminar sin rumbo. Mi batería estaba en rojo intermitente. Y tú seguías exigiéndote como si estuviera al 100. Claro, el autocuidado no es un lujo, es mantenimiento preventivo. Totalmente. Y no son solo masajes, ¿no? Autocuidado también es poner las finanzas en orden, ir al médico, Tener esas conversaciones difíciles que evitamos. justo, hacer las cosas que tu yo del futuro te va a agradecer. Y eso conecta perfecto con el cuarto pilar, que quizá es el más difícil, Los límites. los límites sanos. Son la manifestación externa del amor propio. Poner un límite es decirle al mundo y a ti mismo, mi bienestar importa. El cuadernillo presenta un espectro muy útil. Sí, el de los límites difusos, los rígidos. Y en el medio, los sanos, que son como una cerca con una puerta. Protegen tu espacio, pero tú decides cuándo abrirla. Me encanta esa imagen. Pero poner límites, sobre todo si no estás acostumbrado, viene con una dosis de culpa gigante. Sí. Dices no y te sientes la peor persona del mundo. ¿Cómo se maneja eso? Las fuentes sugieren que esa culpa es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort, no de que estés haciendo algo mal. Es como el dolor muscular de ejercitar un músculo que no usabas. Ah, qué buena forma de verlo. Y aquí es donde los otros pilares ayudan. Tu diálogo interno compasivo te dice, es normal sentir culpa, pero lo hago para cuidar mi energía. Y el autoconocimiento te ayuda a entender por qué ese límite es importante para ti. Se refuerzan entre sí. Entiendo. O sea, conocerse, hablarse bien, cuidarse y poner límites. Pero se siente como un trabajo a largo plazo, casi una terapia. Lo es. Me pregunto si las fuentes mencionan algún, no sé, como un acelerador, una herramienta que potencie todo esto. Es interesante que lo preguntes así, porque justo varias fuentes apuntan a una que a menudo subestimamos, la gratitud. Y no como una emoción pasiva, sino como una práctica activa con efectos neurológicos reales. Espera, tengo que detenerte ahí. Siempre he pensado en la gratitud como algo bonito, pero etéreo. ¿Las fuentes de neurociencia de verdad dicen que esto produce cambios físicos y medibles en el cerebro? Exactamente. No es una metáfora. O sea, ¿agradecer puede reconfigurar nuestro hardware? Tal cual. El artículo del grupo Sinapsis es muy claro. Con neuroimágenes han visto que la práctica regular de la gratitud activa zonas como la corteza prefrontal medial,
que es como el centro de mando para regular emociones, ¿no? Exacto. Y además estimula la liberación de dopamina y serotonina, vamos, los neurotransmisores del bienestar. ¡Qué locura! E incluso aumenta el volumen de materia gris. El artículo lo llama tal cual un entrenamiento estructural del cerebro. Eso es increíble. Es como llevar el cerebro al gimnasio. Pero, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué funciona? El principal parece ser que actúa como un antiestrés superpoderoso. Nuestro cerebro tiene un sesgo de negatividad por defecto, ¿sabes? Siempre buscando amenazas. Justo. La gratitud lo obliga a buscar lo positivo, a cambiar el foco. Y esa simple acción reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Menos cortisol, menos ruido mental. Y proteges tu cerebro a largo plazo. Estructuras como el hipocampo, que es vital para la memoria. Y aquí es donde todo se conecta de nuevo. Porque una de las fuentes, la de la Universidad de Palermo, define la gratitud como el reconocimiento de haber recibido un regalo inmerecido. Y esa mentalidad es el antídoto perfecto para la lógica de la autoestima que hablábamos al principio. Claro, la autoestima dice, merezco esto porque me lo gané. Y la gratitud dice, valoro esto que tengo sin importar si lo gané o tuve la suerte de recibirlo. Te quita una presión brutal de encima. Brutal. Y hay otro efecto fascinante que mencionan. Aumenta la reserva cognitiva. Reserva cognitiva. ¿Qué es eso? Imagina que tu atención es como un presupuesto diario. La preocupación, el diálogo interno negativo, todo eso consume una cantidad enorme de ese presupuesto. Te deja sin energía mental. Exacto. La gratitud, al reducir ese ruido, libera recursos. Es como si de repente tuvieras más memoria RAM en el cerebro. Piensas con más claridad, eres más creativo. Ok, estoy convencido. Entonces, para la persona que nos escucha y quiere empezar hoy, ¿qué herramientas concretas proponen las fuentes? Hay varias muy accesibles. Una que me pareció muy potente es de la guía de la UC13M. La llaman el árbol de los logros. Suena interesante. ¿Cómo es? Dibujas un árbol. En las raíces, escribes tus cualidades y valores. Paciencia, creatividad, honestidad. Y en los frutos, cuelgas tus logros, grandes y pequeños. Desde terminé la carrera hasta hoy logré levantarme aunque no tenía ganas. Me gusta, porque conecta el hacer, los logros, con el ser, las cualidades internas. Exacto. Refuerza tu valor intrínseco. Y por el lado de la gratitud, La herramienta con más evidencia es el famoso diario de gratitud. El artículo de Sinapsis lo recomienda. apuntar 3 cosas cada día. Sí, antes de dormir. Pero la clave es la especificidad. No estoy agradecido por mi familia. Si no, Estoy agradecida por la conversación de 10 minutos que tuve con mi hermana por teléfono. Esa especificidad hace que el cerebro reviva la emoción positiva. entiendo. Y para los más escépticos que dicen no tener tiempo, ¿hay algo? Sí, el mismo artículo habla de la microgratitud. Es perfecta. ¿En qué consiste? En que tomarte pausas de 30 segundos varias veces al día solo para notar y apreciar algo positivo. El calor del sol, el primer sorbo de café, una canción que te gusta. Un reset mental a lo largo del día. Justo eso. Me encanta. No son tareas complejas, son pequeños cambios en el foco de atención. Y esto me lleva a una frase de una de las fuentes que lo resume todo. Primero tu paz interior y después todo lo demás. Qué buena frase. A menudo vemos estos ejercicios como una cosa más que hacer. Pero no son una tarea, son la tarea. Son pequeñas inversiones en esa paz interior, que como vimos, tienen beneficios neurológicos gigantes. Es el fundamento, no un añadido. Bueno, en resumen, el viaje que hicimos hoy nos llevó de entender la diferencia entre la valoración condicional de la autoestima. Y el cariño incondicional del amor propio. Exploramos sus pilares: conocerse, hablarse con compasión, cuidarse y poner límites. Y descubrimos en la gratitud un aliado inesperado, una herramienta con respaldo científico para entrenar nuestro cerebro, La meta no es ser perfectos, para nada. sino empezar a cultivar una relación más consciente y sobre todo más amable con nosotros mismos. Y para cerrar, hay una idea que me dejó pensando, un concepto que llaman flexibilidad atribucional. Suena complicado, pero la idea es simple. A ver, Es la capacidad que te da la gratitud para reconocer la ayuda de otros en tus éxitos,
sin que eso le reste valor a tu propio esfuerzo. Y esto nos deja con una pregunta. La pregunta final. ¿Y pasaría si dejáramos de ver nuestros logros como un examen constante para probar nuestro valor y empezáramos a verlos como una oportunidad para agradecer? Agradecer a nuestras capacidades, sí, pero también a las circunstancias, a la suerte, a las personas que nos apoyaron. ¿Cuánta presión nos quitaríamos de encima si cada éxito, en lugar de ser una prueba superada, fuera simplemente un motivo de gratitud?